Bienvenidos al podcast de actualidad del día 6 de agosto del año 2024. Hoy empezaremos por la política internacional porque la política nacional está bastante paradita. Sí que es verdad que tenemos noticias, por ejemplo, ese pacto entre el PSC y Esquerra para la investidura de Illa, los movimientos que ha hecho Puigdemont. Tenemos también novedades sobre la denuncia que ha interpuesto Begoña, la querella, mejor dicho, contra el juez Peinado, que hasta septiembre no habrá una resolución. Un informe también del Ministerio de Hacienda, el Ministerio Fiscal, sobre David Azagra, hermano de Pedro Sánchez, pero por lo demás casi toda la información que tenemos hoy es de política internacional. Continúan los disturbios en el Reino Unido, continúa enquistada la situación en Venezuela, donde hay una terrible dictadura por parte del narcotirano Maduro, que tiene reprimido a su propio pueblo, y hay que llamarlo de esta manera, no hay que ir con eufemismos. Es lo que es, un tirano, y hay que decirlo. Y también tenemos un enfrentamiento entre Javier Milei y el gobierno de España, ya que un grupo, y siguiendo con la costumbre de llamar a las cosas por su nombre, de ecoterroristas, ha vandalizado la casa de Messi y le han exigido desde el gobierno de Argentina mayor seguridad en las calles, mayor seguridad para todos. Así que sin más dilación vamos a empezar y por la política internacional. Borrell evita las sanciones a Nicolás Maduro y apela al apaciguamiento mientras el régimen chavista masacra a los venezolanos. Obviamente aquí hay que hacer un inciso. Lo primero es que la Unión Europea ya había retirado las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, las había reducido de 1 año a 6 meses antes de las elecciones. Se había reunido Ursula von der Leyen con Delcy la Fea y esto yo creo que ya es el colmo del cinismo. No han reconocido a Edmundo González, como sí que han hecho, por ejemplo, desde Uruguay o desde Argentina. No han condenado la dictadura, la represión, y ya esto, pues mira, es la gota que colma el vaso, muy en la línea, por cierto, Borrell, de su partido, el Partido Socialista Obrero Español, ya que las dos patas del banco que conforman el gobierno de España, pues tenemos una que es Sumar, que ha apoyado abiertamente a Nicolás Maduro, y la otra que se ha callado, y el que calla otorga, porque si dos que conforman el gobierno, uno apoya a Maduro y el otro se calla, pues el resultado es que el gobierno de España apoya a Maduro, para gran dolor de la diáspora venezolana que reside en nuestro país. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, le viene grande todo lo que hemos dicho de su título que ostenta, ¿verdad? En nombre de los 27, ha señalado más de una semana después del fraude en Venezuela que el CNE no ha publicado aún las actas oficiales de los colegios. Recordad que el sistema electoral venezolano garantiza que en 48 horas se pueden saber los resultados. La Unión Europea pide la publicación y verificación de las actas oficiales. Respetar la voluntad del pueblo venezolano es la única manera de restaurar la democracia, y decir esto cuando hablamos de una dictadura es tanto como no decir nada, porque obviamente Maduro es lo que es, un asesino contra su propio pueblo. La tibia reacción de Borrell corrobora su complicidad con el régimen de Maduro. Después de los comicios fraudulentos y ante la represión del régimen a su pueblo, la Unión Europea señala que era prematuro sancionar a la dictadura venezolana. Pues nada, habrá que esperar a que en lugar de tener 2.000 presos políticos tenga 4.000, supongo, ¿no? Que los van a internar en centros de reeducación, por no decir de concentración. Mientras Maduro y sus altos mandos policiales y militares usan la violencia contra los venezolanos que exigen respeto a la voluntad popular, Borrell viaja a Kazajistán. Los últimos sucesos, con varias personas muertas, ciertamente no contribuyen a desescalar la tensión en la región, dijo en una rueda de prensa con el ministro de Exteriores kazajo. Borrell simboliza todo lo peor, más mugriento, falso y buhonero que jamás hemos visto, aseveró el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, y obviamente se ha quedado corto con este infame personaje que nos lo vendían como parte de ese PSOE bueno que, como repito siempre, no existe. El propio Hermann Tertsch ya criticó en la legislatura pasada la colaboración de Borrell con los regímenes dictatoriales de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y bueno, ahí tenemos a la infame figura de Zeta Paro, un tipo que no sabemos muy bien qué pinta en Venezuela y que ayer veíamos cuánto nos está costando, más de $500.000 euros, sus viajecitos a la narcotiranía, donde además le estamos pagando la escolta. No vaya a ser que lo pillen por ahí unos venezolanos patriotas y le expliquen qué es lo que está apoyando después de mostrarles todas sus técnicas. La ministra de Justicia del Reino Unido, Heidi Alexander, vuelve a amenazar a los patriotas. Pueden estar seguros de que hay lugar en prisión esperándolos. Para los que nos informamos a través de las redes sociales, ya sabemos la violencia que están desplegando la Liga Árabe, que se visten de negro y que van causando disturbios, van apalizando a gente con tablones de madera.
y sin embargo contra ellos no hay malas palabras. De hecho, veíamos a la policía decirle a estos vándalos que estaban ahí para protegerles, algo maravilloso, la policía protegiendo a los delincuentes. Sin embargo, a los manifestantes que están protestando por el asesinato de 3 niñas, que es la gota que colma el vaso después de que se hayan desarticulado tramas de prostitución de menores regentadas por pakistaníes, atentados que ha habido en el Reino Unido, el incremento de la delincuencia vinculada a la inmigración ilegal, de la que hace negocio gente del entorno del Partido Laborista, pues a esos los tildan de vándalos de la extrema derecha. Y es más, y esto es aplicable a cualquier país, cuando hay lo mismo, pero por parte de la Antifa, hablan de que la izquierda toma las calles. No hablan de vándalos, no hablan de delincuentes, no, toman las calles. Ya sabemos lo que pasa después. Quema de mobiliario urbano, quema de coches, destrucción de las lunas de los negocios, las cristaleras, queda todo hecho un auténtico estercolero. Lo vimos en Francia, lo hemos visto en España, concretamente en Cataluña, lo estamos viendo también en el Reino Unido cuando se manifiestan los antifas, y sin embargo ahí no, es que la izquierda toma las calles porque hay que entender que son jóvenes revolucionarios con un gran compromiso con su causa, y ahí nadie habla de terrorismo, ni de vándalos, ni de disturbios. No es lo que pasa cuando se manifiesta la derecha, ahí sí que rápidamente te hablan de violencia. El gobierno del Reino Unido ha vuelto a amenazar a los patriotas británicos que se manifiestan contra la inseguridad y la inmigración masiva. La ministra de Justicia afirma que ha proporcionado 567 plazas penitenciarias adicionales para ellos. De hecho, hay un vídeo circulando en redes sociales. No lo comparto porque no he podido acreditar si es de ahora, podría ser que sea del pasado, pero lo que sí que se ve es a una agente mujer británica yendo a un domicilio de un particular a detener a alguien por lo que ha publicado en redes. Me parece bastante sorprendente que ya no respete ni la libertad de expresión. En una entrevista para Sky News, Alexander ha asegurado que si la presión aumenta y necesitamos cambiarlo, haremos todo lo que sea necesaria y sé que el Poder Judicial está dispuesto a hacer lo mismo. Pueden estar seguros de que habrá un lugar en prisión esperándolos, mas no lo hay para todos los vándalos de la Antifa y todos los vándalos de la Liga Árabe que están dando palizas a los británicos. Siguiendo con la política internacional, la Fiscalía de Venezuela anuncia una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo González. Pero mientras tanto la Unión Europea valorando si lo condenan o lo dejan de condenar. Yo es que estoy maravillado con la equidistancia de los tibios burócratas de Bruselas. La Fiscalía General de Venezuela anunció la tarde del lunes la apertura de una investigación penal contra María Corina Machado y el candidato presidencial, ganador por cierto, Edmundo González, tras señalarles por presunta usurpación de funciones y difusión de información falsa. Esto lo dice el régimen, que desconoció la autoridad de la Asamblea Nacional y creó una paralela con miembros del Partido Socialista Unido Venezolano. Falsamente anuncian un ganador de las elecciones presidenciales distinto al proclamado por el CNE. Recordar que la Unión Europea retiró las sanciones que había contra el director del Consejo Nacional Electoral, de tal manera que la Unión Europea ha sido partícipe del fraude perpetrado por la tiranía chavista. El pronunciamiento del Ministerio Público se da en un contexto en el que Machado ha conminado mediante una carta pública a los funcionarios a desobedecer las órdenes de represión contra los manifestantes. ¿Qué gran crimen ha cometido María Corina Machado? Pedir que no haya violencia contra el pueblo que protesta contra el fraude. Y estos son los socios internacionales de Podemos, Sumar, Bildu, Esquerra, etc. Por otra parte, Milei reclama a Sánchez la protección para los argentinos tras las pintadas en casa de Messi. Vuelvo a reiterar, no son simpáticos ecologistas que protestan por una causa loable, son terroristas climáticos, los mismos que se dedican a vandalizar obras de arte, los mismos que cortan carreteras provocando que las ambulancias lleguen tarde a donde tienen que acudir, provocando dinero, pérdidas millonarias de dinero y que por alguna razón, como tienen la ideología correcta, pues son blanqueados. Javier Milei ha reclamado expresamente a Sánchez que garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos después de que, veis, activistas del colectivo ecologista Futuro Vegetal no son activistas, son terroristas climáticos, arrojas en pintura la vivienda del futbolista Lionel Messi. En España los comunistas quieren asesinar a los ricos y abolir a la policía para terminar con el cambio climático. No es un disparate de Milei, es que verdaderamente es lo que ponían las pancartas. Pedían el canibalismo, pedían comerse a los ricos. Esto es lo que ponía en la pancarta. Que por cierto, todos estos activistas, entre comillas, ya digo, terroristas, todos son gente con las necesidades cubiertas, porque alguien que tiene que trabajar para pagar facturas
no tiene tiempo para ir a vandalizar las casas ajenas. Para el mandatario, el comunismo es una ideología fomentada por la envidia, el odio y el resentimiento hacia los exitosos. Bueno, para el mandatario argentino y para cualquiera con dos dedos de frente. Los activistas han accedido este martes a la vivienda de Messi y lanzado pintura negra y roja a la fachada, mientras portaban una pancarta que podía leerse «Ayuda al planeta, cómete a los ricos y abolir la policía». Así lo ha dado a conocer el propio colectivo. Bueno, colectivo cuyos dirigentes deberían de estar internados en prisión por promover, vandalizar y allanar la vivienda ajena. Ahora sí entramos de lleno en la política nacional española. Toca hablar de ese acuerdo al que ha llegado el PSOE con Esquerra. Cabe resaltar que desde el punto de vista ideológico de la izquierda esto no hay manera de venderlo. Imaginaos a la izquierda diciendo, que luego lo hacen, por cierto, pero bueno, que hay que quitarle el dinero a los pobres para dárselo a los ricos, o que hay que subirle los impuestos a los barrios populares para invertir en infraestructura de los barrios más adinerados. Podría parecer una locura, podría parecer incongruente, lo sería, pero es que justamente eso es lo que proponen con este pacto fiscal para Cataluña, una región que es más rica y que no va a sumarse a la solidaridad interterritorial. Y aquí yo tengo una opinión. Estoy a favor de desconcentrar la hacienda, siempre y cuando sea para todos por el principio de igualdad territorial, que cada comunidad tenga su propia hacienda y quienes lo hagan mal, quienes tengan déficit, que se encarguen de ajustar las cuentas y quienes lo hagan bien que disfruten de su superávit. Pero si se aplica para Cataluña, que se aplique también para la Comunidad Valenciana, para la Comunidad de Madrid, no únicamente para los catalanes porque el PSOE necesita sus votos. Que luego el argumento que están dando es que los servicios de Cataluña están infrafinanciados. Oye, ¿y cómo están los servicios en Extremadura, en Murcia o en la Comunidad Canaria donde yo resido? Infrafinanciados, no, lo siguiente, con unos servicios muchísimo peores que los de Cataluña. Entonces, acorde a la premisa catalana, con más razón deberían de desconcentrar la hacienda para esas regiones. No lo hacen. Preguntémonos el por qué. De facto, podríamos decir que España se ha convertido en una colonia de la Comunidad Vasca y de Cataluña, ya que se benefician de la inversión del Estado, pero sin embargo no quieren aportar a las arcas comunitarias. En el partido ven al expresidente intentando resarcirse el fracaso de su política hace casi 2 décadas, hablando del Estatut. El expresidente Zapatero se ha convertido en el perejil de todas las salsas. Sectores del PSOE consultados por Voz Populi ven su mano en el pacto fiscal. Él mismo ha dicho en varias ocasiones que se siente culpable de la gestión de las consecuencias políticas de la sentencia del Constitucional que recortó el estatuto que aprobó el Parlamento Autonómico. Y aquí hay un tema que están obviando los socialistas, porque te dicen, no, es que si la Comunidad Vasca puede tener concierto, Cataluña también. No. La Comunidad Vasca tiene un concierto que viene reconocido en la Carta Magna, es decir, la Constitución. Los estatutos son leyes orgánicas, que tienen un rango inferior a la Constitución y que tienen que estar subordinados a la Carta Magna, que es la mayor ley que pueda haber, la Constitución. Entonces, si no se produce una reforma constitucional, tú no puedes de la nada crear aquí un concierto catalán. Si tiene mayoría parlamentaria y lo quieren hacer allí, que lo tramiten, que va a salir que no, seguramente. Pero no, lo quieren hacer por la vía de la fuerza. Ya tenemos un gobierno que es especialista en decretazos. Sánchez, el presidente que más decretos ha hecho. Esto se va a llevar al Congreso. Y lo más seguro es que le den una patada. Pero ya por el camino van a hacer todo el daño que puedan o van a llegar a fórmulas para intentar evadir la ley, cuando lo cierto es que estaremos ante otra inconstitucionalidad más, como lo fue la ley Celaá, como lo fueron los confinamientos o como lo ha sido la propia amnistía. Porque Sánchez es un tipo que se limpia el culo con la Constitución. Y si la Constitución está muy mal hecha, pues entonces que con los trámites legales, es decir, creando unas Cortes Constituyentes con mayoría, que redacten una nueva Carta Magna, que vayamos a votaciones para que salga un nuevo Congreso que ratifique, si lo quieren ratificar, si lo quiere la voluntad popular, esa nueva Constitución, y después que se someta a referéndum para que la ciudadanía pueda votarlo. Así es como se hacen las cosas, siguiendo un orden lógico. No yo de la nada aquí creo las leyes que quiero, aunque sean inconstitucionales. Pero claro, como tienen secuestrado por culpa de Pablo Casado y Teodoro García Egea el Tribunal Constitucional, pues tienen ahí a Cándido Conde Pumpido para hacer lo que les dé la gana. Él mismo ha dicho en varias ocasiones que se siente culpable de la gestión. Por eso, en Ferraz no se sorprenden de que el acuerdo para hacer a Salvador Illa presidente de la Generalidad sea una vuelta a este estatuto. Pero yo voy a ir un paso más allá. ¿Qué sentido tiene cambiar la política nacional y llevar ante el Congreso leyes únicamente porque benefician a un partido? Es decir, nos hemos vuelto locos.
Como beneficia al PSOE en una región concreta, que es Cataluña, hacer algo, entonces todo el Estado, es decir, vamos a subordinar el Congreso también a la Generalidad, tiene que paralizarse y cambiar las leyes para beneficiar un pacto político porque es del agrado de Sánchez. ¿Pero qué locura es esta? ¿Qué tiene que ver la gestión de la Generalidad con la política nacional como es el Congreso? Y esto lo va haciendo siempre, porque la amnistía fue exactamente lo mismo. Como para el interés personal de Sánchez, que era continuar en la Moncloa, hacía falta la amnistía porque si no, no la apoyaban de Esquerra y de Junts, pues entonces metemos con calzador una ley inconstitucional para el beneficio personal de una persona, que es Sánchez. Pero esta es la política a día de hoy, y es a lo que nos hemos acostumbrado lamentablemente, que estamos comulgando con ruedas de molino. El bloque izquierdista del Consejo General del Poder Judicial se niega a consultar a todos los jueces españoles para elegir a su presidente, porque ¿para qué? Lo hacen ellos, que son muy demócratas, menos cuando no les conviene la democracia. Por segunda vez, el nuevo pleno del Consejo General del Poder Judicial ha fracasado en su intento de elegir presidente, y lo ha hecho tras la negativa del sector izquierdista, el integrado por los 10 vocales designados por el PSOE, gracias a Alberto Núñez Feijóo, también hay que decirlo. Según ha podido saber el debate, el bloque de los consejeros más afines a Sánchez iniciaba el conclave de este lunes apelando a la mayor representatividad frente a los presentados por sus compañeros, un argumento que estos últimos proponían testar entre todos los miembros de la magistratura. Es decir, que el PSOE, o mejor dicho, los jueces y fiscales afines al PSOE te están diciendo que buscarían la mayor representatividad, pero sin consultar a todo el mundo. ¿Esto cómo se come? Pues con lo mismo con lo que se come la Ley de Regeneración Democrática, que es un atentado contra la democracia que prepara Pedro Sánchez. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidirá en septiembre si admite la querella de Begoña contra el juez Peinado. Es decir, estamos en el mes de agosto y no va a haber movimiento por esa parte. De todas formas, esto es conveniente, lamentablemente, para Begoña, porque así se enfrían los escándalos de todo lo que ha hecho con Globalia, con la Complutense, con el Africa Center, etc. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha registrado la querella presentada por Begoña, la esposa del presidente del gobierno, contra el juez Carlos Peinado. Sin embargo, pues como ya sabemos, en agosto no van a tomar ninguna decisión, nos lo adelantaban en el titular, sí que queda registrada, es una diligencia de ordenación, pero no sabremos hasta el mes de septiembre si procede continuar investigándolo. De otro lado, hablando ahora del hermanísimo, Hacienda concluye que el hermano de Sánchez tributa en Portugal y que es incapaz de justificar los 1,7 millones. ¿De qué 1,7 millones hablan? Pues hablan de que el hermano de Sánchez tenía un patrimonio en torno a 200.000, que fue ampliado hasta los cerca de 2 millones, sin que ningún resorte, ningún mecanismo saltase en Hacienda. Probad vosotros si tenéis un negocio a evadir impuestos o hacer cosas en negro a ver cuánto tardan en haceros una paralela. Pero bueno, él puede porque es el hermanísimo del reverendísimo. La agencia tributaria ha remitido a la magistrada Beatriz Viezma, titular del Juzgado de Instrucción de Badajoz, un informe donde concluye que el músico David Sánchez, hermano de Sánchez, es incapaz de justificar el patrimonio de 1,7 millones. De la misma manera, Hacienda traslada a la juez que investiga al músico por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude de Hacienda de la Seguridad Social, que a día de hoy el hermano es residente fiscal en Portugal. Problema de esto, primero que el contrato del hermano de Sánchez no reconocía la capacidad de poder teletrabajar, supuestamente debía de acudir a su puesto de trabajo, ese es el primer problema, y el segundo que estaba empadronado en Portugal para pagar menos impuestos, mientras que sí que estaba haciendo ingeniería fiscal para cotizar para su pensión en España y su hermano no subía en 69 ocasiones los impuestos. Hombre, es muy simpático Sánchez. A las familias, a las clases populares, nos habla a base de bien, entre otras cosas para financiar la actividad de su mujer. La cátedra, los avales, los concursos públicos para los socios de Begoña, presuntamente, y por otro lado, pues su hermano, lejos de dar ejemplos a un país para tributar menos. De otro lado tenemos a Renfe, que está culpando ahora de repente a AFLO de las incidencias, porque Óscar Puente no va a asumir ningún tipo de responsabilidad. Es culpa de Talgo, él lo hace todo muy bien. Renfe ha anunciado que pedirá compensaciones económicas a Talgo por las graves incidencias técnicas. En concreto, un tren AFLO que viajaba desde Valencia a Madrid sufrió este lunes una avería. De hecho, tuvieron que romper las ventanas los pasajeros porque se estaban ahogando. Y Óscar Puente, en lugar de poner su cargo a disposición del partido, obviamente esto ya es un chiste, ¿no? Aquí dimitir es un nombre ruso, pues ha echado la culpa a los demás. Por otra parte, Economía, el PSOE prepara la nueva lluvia de subvenciones y compra de votos, de la economía verde a la azul.
Para esto nos sube los impuestos Sánchez, que hablábamos antes, para comprar voluntades. El PSOE no piensa en verde, piensa en azul, y para adelantar al PP, un plan de subvenciones con el que comprar votos y enjuagar la lluvia de casos de corrupción que afectan a los socialistas. Ya sabéis que el bipartidismo es muy dado a utilizar el dinero de todos, que por lo visto no es de nadie, para favorecer a sus lobbies clientelares y de esta forma tener su caladero de votos. El plan de los socialistas por relanzar las medidas de fomento y apoyo a la economía azul en nuestro país como sector estratégico a nivel social, económico y medioambiental, y asimismo colaborar con todas las instituciones competentes y prestar apoyo, más impulsar las ayudas necesarias para seguir fomentando el desarrollo. Oye, qué cómodo es ser solidario con la agenda de con la cartera de los demás, ¿no? Es muy fácil esto de dar ayudas, subvenciones, pagas. ¿Cómo se ayuda a la economía? Muy sencillo, bajando los impuestos para incentivar el consumo, que crea puestos de trabajo, para favorecer la inversión, para permitir ahorro para comprar en un futuro, para atraer inversión extranjera, para facilitar que los emprendedores contraten gente. Pero no, aquí en España lo hacemos de otra manera. Aquí le subimos los impuestos a todo el mundo y luego los repartimos como consideremos conveniente y casualmente casi siempre a empresas del entorno de los políticos. Con esta noticia acabamos el podcast de hoy, día 6 de agosto, y muchísimas gracias a todos por verme.